en la quinta parte de la clase 4 voy a dar ciclo productivo del ovino y periodos críticos. Voy a comenzar con el periodo seco. Voy a aclarar que este periodo de los que le suceden en esta parte de la clase se refiere a una oveja de cría que se estaciona el servicio en otoño. Este periodo, que va desde el destete al periodo de servicio, los requerimientos de la majada en este momento son mínimos. Todo depende cómo ha quedado la oveja o qué condición corporal ha tenido la oveja cuando se realizó el destete. Pero en realidad es un periodo donde se tiene que mantener la oveja si la condición corporal después del destete fue buena. La ración diaria es aproximadamente el 2,6 del peso vivo y este periodo dura entre 60 y 90 días. Esta duración depende del tiempo en que se hace el destete. Si el destete se hace a los 2 meses, este periodo dura 90 días. Y si el destete se hace a los 3 meses, este periodo dura 60 días para que se recupere la oveja y empiece el servicio. El periodo de servicio y flashing es un periodo muy importante en la majada desde el punto de vista productivo y reproductivo. El flashing en realidad es un aumento del plano nutritivo con energía 15 a 20 días antes de iniciar el servicio y 15 a 20 días iniciado el servicio. ¿Por qué se da de 15 a 20 días iniciado el servicio? Porque ahí se produce la anidación, que es un periodo muy susceptible para la oveja y no puede haber cambios bruscos de alimentación. ¿Qué pasa con el flashing? Aumenta la condición corporal, que ya lo vieron en la reproducción, y al aumentar la condición corporal se produce en el ganado un efecto dinámico de aumento con el aumento de peso, y eso hace que la oveja no es que sea más fértil, porque la fertilidad no se va a cambiar, lo que sí va a haber más ovulación por oveja. Este golpe nutritivo se puede hacer en buenas pasturas o se puede hacer con algún tipo de suplementación. Generalmente se le da maíz, y en este momento hay que tener en cuenta siempre cuando se suplementa con algún tipo de grano el acostumbramiento. Siguiendo con el flashing es un estímulo nutritivo que puede ser energético o proteico. En Argentina se usa un estímulo energético de 2 a 3 semanas antes del servicio y de 2 a 3 semanas de iniciado el servicio. ¿Qué es lo que hace el flashing? Es una técnica que aumenta la tasa ovulatoria, no mejora la fertilidad de las ovejas. Con respecto a los establecimientos que hacen el flashing tiene que estar hecho en establecimientos que tengan un buen recurso alimenticio. Porque ¿qué estamos haciendo con el flashing? Favoreciendo a que las ovejas sean melliceras o trilliceras. Entonces, si no se tiene un buen recurso alimenticio, no es bueno que se haga flashing en un campo donde sea pobre de pasturas. Las ovejas que tienen un peso, condición corporal 3 o 3,5, no incide significativamente. Incide cuando la oveja tiene una condición corporal de 2 y puede aumentar a una condición corporal de 3 en 15 a 20 días. Ahí sí mejora la tasa ovulatoria. Y si la oveja es gorda, tampoco tiene sentido hacerle flashing. Con respecto a las borregas, es aconsejable que no se le haga flashing a la borrega, porque estaríamos favoreciendo que a una borrega aumente la tasa ovulatoria y pueda tener mellizos, y ahí competiría las 2 crías con el crecimiento de la borrega. Por eso no es recomendable hacerlo sobre la borrega. Y con respecto al aumento de peso, y en esos 20 días tendría que subir entre 3 o 4 kilos en una raza doble propósito. Ahora, si una raza carnicera más pesada, este aumento de peso sería un poco más, porque en realidad lo que tiene que hacer es aumentar la condición corporal un punto. En esta diapositiva hay 2 fotografías.
En una fotografía hay carnero merino en potreros de reserva para servicio, y en otra fotografía los carneros están en potrero pero fuera de servicio, y hay diferencia entre los dos potreros. En una está bien empastado. ¿Por qué hay que darle bien de comer a los carneros? Porque tiene un desgaste muy grande en esos dos meses de servicio, y tiene que mantener una condición corporal de 3 a 3,5 para que el servicio sea efectivo. La gestación se divide en 3 periodos. El primer periodo, que va desde la concepción hasta los 30 días, el segundo periodo, que va desde los 30 días a los 90 días, que sería la G1, y el tercer periodo, que sería desde los 90 días hasta el parto, que sería la G2. Comencemos con el primer periodo, que es hasta los 30 días, que es un periodo que en realidad se pueden ocasionar pérdidas embrionarias, y es un periodo delicado con respecto a que la oveja no puede tener o no tiene que tener cambios bruscos en la alimentación, ni tampoco tiene que tener cambios en la condición corporal. Se puede incluso aumentar un poquito la condición corporal, pero en realidad en este periodo la oveja no tiene que tener ni cambios bruscos ni tener estrés, porque se pueden producir pérdidas embrionarias. El periodo G1, la gestación, que va entre los 30 y 90 días de la concepción, el crecimiento de la placenta es acelerado y del feto el crecimiento es muy poco. En este periodo la oveja puede estar tranquilamente en mantenimiento, con una dieta de mantenimiento, incluso puede perder un poco de peso, hasta un 7%, 10%, sin comprometer la supervivencia y el peso del feto. El periodo G2 de la gestación es un periodo crítico dentro de la vida productiva de la oveja. ¿Por qué es un periodo crítico? Porque el feto crece rápidamente y acumula entre 70 y 85% del peso del cordero al nacer. O sea que el feto en este momento crece exponencialmente. Entonces, los requerimientos nutritivos de la oveja aumentan también mucho, incluso se le tiene que dar una dieta de muy buena calidad, porque la cavidad abdominal disminuye al crecer el feto exponencialmente. Los requerimientos de la oveja durante este periodo se incrementan en forma muy marcada, en relación directa también con el número de fetos que está gestando. Es también una buena práctica de manejo hacer una ecografía y saber si la oveja es mellicera o no, para tratarlas en forma distinta, porque la oveja mellicera va a necesitar mucho más nutrientes o dar una dieta más rica nutricionalmente que una oveja que va a tener un solo cordero. El peso del cordero al nacer influye mucho con la alimentación de esta etapa de la oveja. Los requerimientos de las melliceras aumentan mucho más que, como lo dije anteriormente, que las ovejas que van a tener un solo cordero. Se puede incrementar hasta el 35%. Y también influye mucho si hay estrés o hay un cambio abrupto de la alimentación, que se produzca el toxemia de la preñez, que es una enfermedad metabólica que ustedes ya la vieron en reproducción y que la vamos a ver de nuevo en otra parte de esta clase. En la lactancia es donde la oveja de cría tiene los máximos requerimientos nutricionales, aunque esta puede coincidir con un activo crecimiento del pastizal natural o de las pasturas que tengan en el establecimiento. Los requerimientos son tan altos que los animales no son capaces de comer lo suficiente y bajan de peso. Como lo vuelvo a repetir, como lo dije en otras partes de esta clase, la oveja en lactancia pierde peso y condición corporal, pero siempre hay que tratar de mantener la condición corporal que no baje menos de 2. ¿Y cuáles son la época más importante de esta etapa? Son las primeras semanas, de las 4 y 6 primeras semanas, porque es donde se da el pico de lactancia, que también lo vuelvo a repetir. Acuérdense que en los dos primeros meses de lactancia se produce el 70% de la leche que produce la oveja.
esta fotografía hay una oveja corriel con un cordero de pocos días. Es importante una buena condición corporal antes del parto, sobre todo una adecuada nutrición en el último tercio de gestación. Con eso se asegura que la oveja tenga una buena lactancia, que tenga leche y por ende el crecimiento del cordero va a ser acorde a la cantidad de leche que tenga la oveja y el crecimiento va a ser rápido. En este gráfico se muestra la evolución tanto del peso como de la producción de leche en una oveja de cría con una lactancia de 3 meses, que es aproximadamente lo que dura una lactancia en una oveja de cría. Como vemos acá, en la línea azul, la oveja baja de condición corporal y baja de peso entre un 10 o 15% del peso vivo. ¿Por qué pasa esto? Porque los requerimientos nutricionales son tan altos que por más que la oveja coma, no puede suplir todos los requerimientos que necesita en esta etapa. Con respecto a la línea roja, que es la lactancia, el pico de lactancia se da entre las 4 semanas y 6 semanas de la lactancia, y la leche que produce la oveja, el 70% lo produce en los 2 primeros meses de lactancia. Como vemos acá, en los últimos meses de lactancia se produce el 25% de la leche, y la curva de lactancia sería mucho más alta con una oveja mellicera, que puede producir entre un 20 y 40% más de leche una oveja mellicera que una oveja que es unípara. En esta foto se ve una oveja mellicera. Las ovejas melliceras deben tratarse con suplementación o con mayor oferta de forrajera que las uníparas. Para hacer un buen manejo, en realidad tendría que hacerse una ecografía y ya saberse cuáles son las ovejas que van a ser melliceras, para tratarlas distintas en la alimentación, porque tienen mucho más requerimientos que una unípara. En esta fotografía que vemos, las ovejas melliceras están tratadas en otro potrero que las uníparas. ¿Qué es necesario? Como vuelvo a repetir, es hacer un diagnóstico temprano a través de una ecografía, y de ahí ir tratando con una alimentación distinta a las ovejas que van a ser melliceras con las ovejas que van a ser uníparas. El destete constituye un descanso para la oveja, así que desde ahí en más tiene que recuperar peso y condición corporal para el próximo servicio. Recordemos que la oveja tiene que entrar al servicio con una muy buena condición corporal para que el número de óvulos liberados sea mayor que una oveja que no entra en una buena condición corporal. Algunas consideraciones para la formulación de dietas. Los alimentos fibrosos son muy importantes porque mantienen la rumia y la producción de saliva necesaria para la función correcta del rumen y sus microorganismos. Una oveja de cría tiene que comer por día por lo menos medio kilo de fibra. Con respecto a las grasas, la dieta no puede tener más del 5% de grasa de la dieta. Los ovinos que más demandan proteínas son los corderos en crecimiento, las ovejas de tambo en lactancia, que pueden ser alimentadas más eficientemente con alimentos ricos en proteínas pasantes. La adición de concentrados a la ración debe realizarse en forma progresiva. Ya vamos a ver una tabla donde se muestra cómo se tiene que empezar a acostumbrar a un animal para dar una dieta. Se tiene que hacer en forma progresiva porque si no puede producir acidosis. Con respecto al concentrado, una ración que tenga del 70% para arriba de concentrado, se corre riesgo en producirse acidosis, estamos al límite. Por eso siempre es importante tener fibra en la dieta de una ovina. En la alimentación de cordero, el calostro es el primer alimento que recibe el cordero. Es una sustancia viscosa de color amarillenta con mucha riqueza vitamínica y también tiene agentes inmunitarios y sustituir en los primeros días de vida. El calostro es más rico que la leche
con respecto a leche, 2 veces más proteína, igual cantidad de grasa y minerales, menos lactosa, 10 veces más de caroteno, 6 veces más de vitamina A y 3 veces más de vitamina B12. La presencia de globulinas y albúminas son las inmunoglobulinas que le dan la inmunidad al cordero en los primeros días de vida. Los corderos maman voluntariamente entre 15 y 20 veces por día las primeras 2 semanas. Después van mamando menos veces y se van haciendo más rumiantes. Los corderos aproximadamente a los 10 días de vida ya empiezan a comer alguna que otra pastura o algún alimento sólido. Ya vamos a ver en los gráficos más adelante cómo pasa desde de lactante a rumiante. Si bien la secreción del calostro dura de 2 a 6 días, es muy importante que el cordero consuma el calostro en las primeras horas de vida, debido a que disminuye mucho la absorción entre las 6 y 8 horas de haber nacido. El calostro tiene una triple función: es energética, es inmunológica y es laxante. En el presente gráfico se muestra la evolución del cordero desde que nace hasta que es destetado. Como vemos en el gráfico, en el primer mes es prácticamente lactante, si bien a los 10 días ya empieza a comer algunos alimentos sólidos. En el segundo mes aumenta más de peso y mama y come, o sea, es una parte rumiante y otra parte lactante. Y en el tercer mes come más que lo que mama y se hace prácticamente rumiante al tercer mes. Por eso es tan importante destetar al tercer mes, porque en realidad el cordero después del tercer mes, que ya es rumiante, solamente molesta a la oveja y no la deja recuperar su condición corporal. En el presente gráfico se muestra la evolución del aparato digestivo de un cordero que pasa desde no rumiante a rumiante. En el primer mes, la etapa de que consume prácticamente leche, si bien prueba algunos alimentos sólidos, esta primera etapa es lactante. En el segundo mes consume la misma cantidad de pasto que leche, es una etapa que pasa de no rumiante a rumiante. Y en la tercera etapa, o en el tercer mes, el cordero consume más pasto que leche, hasta que en el tercer mes, ya prácticamente, cuando cumple el tercer mes, prácticamente se hace rumiante.